tengan todos y cada uno de ustedes. Gusto de saludarlos y estar nuevamente aquí en este último día de clases. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Me oyen bien entonces? Sí. Vaya, perfecto. Entonces, si me oyen bien, pues entonces, pues ya les decía yo que esta es la última clase y ya la otra semana, pues estarán enfrentándose a la mejor parte de su semestre, que es el examen final. Y ahí es donde corresponde. Entonces, vamos a continuar hoy con lo que estábamos viendo y que son obviamente los recursos de reposición. Entonces hay algunas cosas que tenemos que ver antes de necesarias para que ustedes tengan el tema completo. Entonces, por favor, ¿podría decirme alguien en dónde nos quedamos? Toca la apelación especial. Ya, ¿verdad? La apelación especial. Entonces, Licenciado, buenas tardes. hola, buenas Dejó tardes. lectura de la apelación especial a los alumnos. Tal vez alguien que sí le haya dado lectura, pues nos pueda indicar. Fue la tarea que dejó para hoy, pues. Sí, sí, efectivamente. Era lo relativo a la apelación, ¿verdad? Que era la apelación especial y que dijimos que era un artículo, pues, algo grande respecto a la apelación especial, ¿verdad? ¿O no? Exactamente, habíamos dicho que estudiaran, era otro artículo al que estábamos refiriéndonos. Entonces, ya la apelación, ya lo habíamos visto, el recurso de queja, y obviamente lo que nos quedaba era precisamente la apelación especial. Entonces, ¿alguien había leído ya respecto a la apelación especial? ¿Alguien que lo haya leído, por favor? Creo que no lo leyeron, ¿verdad? Se les olvidó. Vamos a seleccionar alguno ahí, tal vez. Si sí lo leí. Se expone. Sí. José Pablo López Campos, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Artículo 415, objeto. Además de los casos previstos. ¿Qué nos puede decir? Como se supone que usted ya lo había leído, ¿qué nos puede decir sobre la apelación Pues no fui yo especial? la clase pasada, pero con gusto. Entonces no lo leyó hasta ahorita. Ahorita me tocó a mí. Ajá, le tocó, ¿ah? Bueno, entonces Sí. es obvio que ninguno de ustedes, eso van a ser 3 puntos menos, no hay problema. Entonces vamos a darle lectura, obviamente, al 415, ya que ninguno se tomó la molestia de cumplir con la lectura. A ver, 415, por favor. Tania García, por favor. Artículo 415. Objeto. Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de la apelación especial contra la sentencia del Tribunal de Sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de la ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Bueno. Entonces ya tenemos ahí precisamente que es contra las sentencias, ¿verdad? Contra las sentencias es que procede esta apelación especial. Obviamente también ustedes recordarán que solamente procede contra las resoluciones que se dicten por el tribunal o los jueces de sentencia. Contra esas resoluciones es la que procede precisamente la apelación especial, porque ya habíamos leído que la sentencia que dicta el juez de primera instancia en los procedimientos específicos, pues ahí únicamente se va a interponer la apelación. En este caso estamos hablando de la apelación especial
que procede en contra de las sentencias, ¿verdad? Las sentencias dictadas por el juez o tribunal de sentencia. Entonces, esto, como le digo, aquí recibe el apellido de especial, porque ya les había explicado yo que realmente ese recurso pues no existía en la versión original y que había sido obviamente puesta en vigencia. Aquí también en Guatemala, pues no existía ese recurso de apelación. O sea que es un agregado o algo que se agregó posteriormente para poder tener precisamente este derecho. Porque una vez que se dictara, lo único que podía uno acudir es a la casación. Y cuando miremos y comparemos un poco la casación, entonces ahí van a ver que prácticamente la apelación especial es muy similar a la casación, solo que esta lo resuelve obviamente la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, esta apelación especial la resuelve las salas de apelaciones. Ellos son los que se encargan de resolverla. Entonces, esa es, como le digo, la diferencia que se da precisamente en este caso. Ahora bien, ¿quiénes están facultados para interponer esto? El 416 nos dice quiénes están legitimados o quién tienen derecho a precisamente a interponer el recurso de apelación especial. En el 416 indica que el recurso de apelación especial podrá ser interpuesto por el Ministerio Público, el querellante por adhesión, el acusado o su defensor. También podrá interponerlo en la parte que les corresponde el actor civil y el responsable civilmente, ¿verdad? Esos son los que efectivamente pueden actuar, todos los que tuvieron participación o tienen participación dentro del proceso penal. Claro, lo normal es que lo interponga aquel que se vea afectado por la resolución. Obviamente, si la sentencia ha sido absolutoria o, por ponerlo en el extremo, el que va a apelar tiene que ser el Ministerio Público. Y si obviamente si es condenatoria, pues obviamente será apelada por el sindicado, ¿verdad? O el acusado, en este caso. Él es el que va a interponer, ¿verdad? La apelación respectiva. Y obviamente las partes civiles solamente lo que le corresponda, si están de acuerdo o no con la sentencia que dictaron en cuanto a las responsabilidades civiles y lo que les toca o les corresponde recibir por los daños causados. Si eso no sale como él lo había solicitado, pues obviamente tendrá que también presentar su apelación, ¿verdad? En todo caso. Pero ahí pone alguien más, el querellante por adhesión, dice el acusado o su defensor. Entonces, miremos el 417, que habla de la adhesión, ¿verdad? ¿Qué significa la adhesión precisamente en este caso? ¿Y a quién se considera que es en este? El 417 indica que quien tenga derecho a plantear el recurso de apelación especial y no lo haya hecho, podrá adherir al recurso concedido a otro dentro del periodo del emplazamiento ante el tribunal competente. El acto deberá contener todos los demás requisitos exigidos para la interposición de del recurso, ¿verdad? Eso es el adhesión. Es decir, no lo presentó dentro del plazo señalado, tiene derecho a hacerlo, pero no lo hizo, se le pasó el plazo o realmente no le dio mucha importancia. Y cuando se da el emplazamiento es que una vez recibido, bueno, si queremos para entender bien el emplazamiento, podemos, obviamente, ¿verdad? Obviamente tendremos que ver en qué consiste precisamente el emplazamiento, ¿verdad? ¿En qué consiste? Aunque la palabra también
sería bueno que ustedes la tengan bastante clara y que ustedes buscaran en su famoso diccionario qué quiere decir emplazar o qué es un emplazamiento. Por favor, búsquenlo. ¿Alguien que nos pueda decir qué quiere decir emplazamiento? ¿Es emplazar? La definición que encontré Levantó la mano. dice, es el acto formal de notificación a una persona de que existe una demanda en su contra. Bueno, eso es lo que generalmente dicen. Pero en este caso, lo que hace es que presentan la apelación y todas las partes, obviamente, tienen que ser notificadas, ¿verdad? Notificadas de que se presentó una apelación especial y que se le está dando trámite y que obviamente está emplazándolas para que se alisten, porque obviamente va a haber una audiencia para ello, señalando plazos. Esto pueden verlo ustedes también de alguna manera cuando se indica el trámite. El emplazamiento, como le digo, es cuando se da por recibido la apelación. Lo interpone cualquiera de las partes, vuelvo a repetirles, y lo que hace el tribunal es precisamente darle trámite y emplazarlos para que se manifiesten en el plazo o el tiempo que se les ha señalado. En ese tiempo, cuando le llega la notificación y él no la presentó, ese es el momento en que puede, ¿verdad?, adherirse a la apelación presentada por otro. Para entenderlo mejor, y nos vamos a adelantar precisamente un poco, miremos el 423, sobre todo en el primer párrafo, donde se avisa o se enuncia lo que es el emplazamiento o qué es lo que se emplaza. Por favor, el 423, licenciada Londi. Diana Lucrecia, por favor, de León Escobar. Muy bien, 423. 423. Muy bien. Interposición. Interpuesto el recurso, se remitirán de oficio las actuaciones al tribunal competente el día hábil siguiente de haber notificado a todas las partes, emplazándolas para que comparezcan ante dicho tribunal. Y en su caso, fijen nuevo lugar para recibir notificaciones, dentro del 5º día siguiente al de la notificación. El acusado podrá pedir la designación de un defensor de oficio para que promueva el recurso ante el tribunal competente, derecho sobre el cual será instruido y preguntado expresamente en el acto de la notificación. El defensor podrá solicitar que se designe un defensor de oficio como su sustituto, cuando el juicio se haya celebrado en un territorio distinto del de la sede del tribunal competente para el recurso de apelación especial. Ejercida esa facultad, el presidente del tribunal proveerá el reemplazo. Bueno, entonces miremos también el 424, desistimiento tácito. Y ahí también se habla del emplazamiento. Este dice, si en el periodo de emplazamiento no compareciere el recurrente, el tribunal declarará de oficio desierto el recurso, devolviendo en su caso las actuaciones. La adhesión no subsistirá si se declara desierto el recurso interpuesto, salvo el caso del acusador particular. Entonces ahí miramos que hay también un desistimiento o un desistimiento tácito si en ese periodo no comparece. Entonces el emplazamiento, como ya vimos en esa primera parte del 423, los está emplazando, les está manifestando de que se presentó un recurso de apelación especial y por lo tanto tienen que comparecer para manifestar sus oposiciones o lo que tengan que alegar ante ese tribunal. Y si es posible, si es necesario, fijen nuevo lugar para recibir notificaciones dentro del 5º día de la notificación. En eso es el emplazamiento y ahí es donde se tiene precisamente derecho. Y ahí obviamente hay un desistimiento tácito si después de recibido el emplazamiento, la persona que lo presentó no se pronuncia
y como quien dice, ya no contesta. Entonces tácitamente se piensa o se manifiesta de acuerdo a la ley que él ya desistió, ya no quiere continuar con el trámite precisamente de la apelación. Eso es precisamente lo que implica el emplazamiento. O sea, una vez recibida incluso la demanda, el juez, o demanda en cualquier otra área, emplaza a las partes. Uno, avisándole a la otra parte que está siendo demandado, como dice la definición que encontró en Google el compañero que lo manifestó, donde le dicen que efectivamente hay una demanda encontrada contra él, qué persona lo está demandando y por qué lo está demandando, y le señala un plazo para que él se presente para contestar precisamente la demanda. Eso es cuando está emplazado a la persona. En este caso, están avisando de que hubo una apelación especial presentada y obviamente lo están emplazando para que se manifiesten o se adhieran si acaso fuera necesario. Ese es el plazo dentro del cual tiene. O sea, no importa que no lo haya hecho precisamente durante el plazo que se le estableció o obviamente el tiempo dentro del cual se podía presentar esa apelación, ¿verdad? Entonces ahí eso es lo que precisamente está indicando en este caso. Entonces, el 18 establece la forma y plazo, ¿verdad? ¿Cuál es el fecha y plazo de la interposición del recurso? Por favor, el 418, que lo lea alguien. Leonardo Aguilar. Artículo 418, forma y plazo. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito, con expresión de fundamento, dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podrá invocar otros distintos y citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados e inobservados y expresará concretamente cuál es la aplicación que pretende. Bueno, ahí está el plazo, que son 10 días. Obviamente esa apelación especial la presenta ante el juez que dictó la sentencia, ¿verdad? Que dictó la sentencia. Y obviamente él en su momento pues lo elevará a donde corresponda. Entonces ahí se establece, efectivamente, ¿verdad? Tiene que ir o contener los motivos, ¿verdad? Los motivos de fondo y de forma. Y obviamente los motivos absolutos de la anulación formal. Esos son los dos motivos que regulan el 419 y el 420. Entonces, así es como precisamente procede en este caso a hacerlo. Entonces, ¿alguien que lea los motivos? 419, por favor. Ahorita, licenciada. Brenda Marisol Muyuz Marroquín. Brenda Marisol. Sí, ¿qué artículo? No logro escuchar bien. Sí, ahí está jugando con el niño, por eso no puede. 418. Sí, es que aquí está 418. Sí. Ahorita. Artículo 418, forma y plazo. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito,
con expresión de fundamento dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podrá invocar otros distintos y citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados e inobservados y expresará concretamente cuál es la aplicación que pretende. Bueno, ese ya lo habíamos leído, pero quería que usted lo leyera porque aparentemente pues no estaba poniendo atención. Lo que queríamos era el 419, pero lo hice repetir el 418 para ubicarnos realmente, o ubicarse usted, que es lo que estábamos viendo. Entonces, lea el 419, por favor, también. Ya se desapareció nuevamente la compañera. El 419, por favor, también continúe leyéndolo. Si quiere, asignamos a Alvin Montes, por favor. Bueno. Alvin Montes. Sí, licenciada. Artículo 419. Motivos. El recurso especial de apelación solo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los siguientes vicios. 1. De fondo. Inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Y 2. De forma. Inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente. Bueno, ahí tenemos, como le digo, los qué son o cuál es la forma en que se debe interponer y qué es lo que debe contener, ¿verdad? Dice de fondo y de forma. ¿Saben ustedes qué significa, o deben de saberlo ya, cuál es la diferencia en una circunstancia de fondo y de forma? ¿A qué se refiere cuando hablamos de fondo es lo que contiene y la forma es su estructura. Estructura, ¿pero de qué? La forma es su estructura y el fondo es lo que contiene. No. Cuando hablamos de fondo, estamos hablando de que de alguna manera inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley, pero más que todo la ley de fondo, ¿verdad? La ley de fondo es la ley sustantiva. Hubo errónea inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación, pero la ley es del Código Penal. Y cuando hablamos de forma, estamos hablando de puramente las normas que regulan el proceso penal, el procedimiento. El fondo es la ley sustantiva y la forma es precisamente las leyes procesales, ¿verdad? La ley adjetiva, la sustantiva, la ley sustantiva y la ley adjetiva. La adjetiva es las normas procesales. Eso es cuando miren ustedes fondo, ya saben ustedes qué dirigirse, porque en distintas áreas o ramas del derecho se utiliza el mismo concepto. Si ya saben que están diciendo de fondo, pues están hablando de ley sustantiva. Si obviamente es de forma, están hablando del procedimiento, ¿verdad? Y ahí es donde se equivocaron. Claro, hay una condición, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Que indica en esa segunda oración. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente. Es decir, quiere decir de que para que pueda alegar por defectos, ¿verdad?, o vicios de forma, él, durante la diligencia o durante el momento en que se celebró esta, debió haberla protestado o manifestar su desacuerdo o señalar esos vicios. Porque si no lo hizo en ese momento, prácticamente se considera que él consintió el acto. Y al consentir el acto, él lo dio por bien hecho. Pero si oportunamente él, en la audiencia o en el momento que se estaba violando precisamente las normas procesales
en la situación de forma, él en su momento se opuso, entonces eso puede servirle a él y advertir que en su momento procesal, él señaló su oposición y presentó tal cosa en la audiencia, pero que ésta no le dieron trámite o lo declararon sin lugar. Y él ahí lo vuelve a tomar, lo retoma y empieza a señalar los defectos que él pudo haber considerado. Eso es lo que precisamente quiere decir. Si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación. Ahora, hay excepciones. Excepciones cuando estamos hablando de motivos absolutos de la anulación formal. 420, por favor. Angie Orellana. Angie Orellana. Buenas tardes. ¿Qué artículo era? 420. Artículo 420. Motivos absolutos de anulación formal. No será necesaria la protesta previa cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes. Número 1. Al nombramiento y capacidad de los jueces y a la constitución del tribunal. Número 2. A la ausencia del Ministerio Público en el debate o de otra parte cuya presencia prevé la ley. Número 3. A la intervención, asistencia o representación del acusado en el debate en los casos y formas que la ley establece. Número 4. A la publicidad y continuidad del debate, salvo las causas de reserva autorizada. Y número 5. A los vicios de la sentencia. Y número 6. A injusticia notoria. Bueno, ya están diciendo ya apelación contra la notaria, está diciendo. Bueno, entonces esos son motivos absolutos, ¿verdad? Porque son situaciones formales que no se pueden, no se puede prescindir de estos aspectos que son necesarios porque eso de alguna manera viola ciertos derechos de carácter o principios precisamente del proceso penal. Por eso es que se tiene que ver en estos casos. Entonces, ahí en estos, pues no es necesario haberlo reclamado con anterioridad, ¿verdad? Porque es nula de todo derecho si efectivamente cualquiera de estos vicios están presentes. Entonces, eso definitivamente no puede causar estado porque la violación a estas circunstancias es sumamente grave, ¿verdad? Es bastante grave, por eso es que no hay necesidad de haber hecho la protesta con anterioridad. Entonces, esos son los motivos. Bueno, ¿qué va a hacer precisamente, verdad? ¿Cuáles son los efectos? El 421, por favor. Brian Mateo. Artículo 421. Efectos. El Tribunal de Apelación Especial conocerá solamente de los puntos de la sentencia impugnada expresamente en el recurso. En caso de proceder el recurso por motivos de fondo, anulará la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponda. Si se trata de motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. Seguidamente, el tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente. Bueno, esos son los efectos cuando se presenta la apelación especial. Entonces, como ven ustedes, si son motivos de fondo por lo que se dijo, por errores o violaciones a la ley sustantiva, lo que hace precisamente, ¿verdad?, es anular la sentencia y pronunciará la que corresponde. En la sala va a emitir una nueva resolución. Si es de forma, dice, anula la sentencia y el acto procesal impugnado, ¿verdad? Anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. Seguidamente, ¿verdad? El tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente.
como dice, esto está mal hecho, hágalo nuevamente. Usted aquí en este lado cometió estos errores y compóngalo. ¿Mm? En cambio, en los asuntos de fondo, se dictará una nueva sentencia por la sala. En el otro lado, solo vaya y la corrige. ¿Mm? Entonces, eso es en cuanto a esto. Entonces, en este momento, como les digo, lo que les vamos a pedir, que lea, por favor, ya dentro del trámite. Bueno, el 422 es bastante importante. El 422, por favor. Marlene Sofía Girón Morales. Buenas tardes. Artículo 422. Reformatio in peius. Cuando la resolución solo haya sido recurrida por el acusado o por otro en su favor, no podrá ser modificado en su perjuicio, salvo que los motivos se refieran a intereses civiles. Cuando se impugne lo referente a responsabilidades civiles, el monto fijado no podrá ser modificado o revocado en contra del recurrente, a menos que la parte contraria lo haya solicitado. Bueno, entonces lo que tenemos que entender, ¿qué es lo que quiere decir reformatio in peius? ¿Sabe alguno de ustedes qué es un reformatio in peius? ¿Tiene idea alguien? Bueno, lo que quiere decir es reformar en perjuicio. Si solo una de las partes impugnó y ninguno lo dice cuando la resolución solo ha sido recurrida por el acusado o por otro en su favor, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo que los motivos se refieren a intereses civiles. Es decir, si hay necesidad de una reforma y ven la sala que hay errores, estas no pueden ser en contra, la resolución no puede ir como dice, en contra o hacerla más dura o dañina para la persona que lo recurrió o la que interpuso el recurso. Eso es reformar en perjuicio. Yo estoy impugnando, los jueces advierten que hay un error, entonces no pueden reformarla porque está prohibido, porque fue el único que la impugnó. Entonces no se puede reformar en perjuicio, por lo tanto la sentencia se mantiene en ese mismo nivel. Ahora, si fuera para favorecerlo, obviamente sí, pero si es para poner una pena más grave o una circunstancia que agrave la situación original, entonces ahí definitivamente no se puede definitivamente, ¿verdad?, reformar ninguna norma. Eso es lo que quiere decir el reformatio in peius. ¿Está comprendido esto? ¿Sí? ¿Comprendimos esto? Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno. Licenciado, tengo una duda. A ver, cuénteme. Respecto a los efectos, ¿verdad? Me quedó la duda porque estaba leyendo ahí de que cuando se trata de motivos de forma, anulará la sentencia, dice. Sí. La única diferencia que hay en el de fondo dice anulará la sentencia recurrida. Por lo que entiendo, o sea, el efecto va a ser casi o es lo mismo y también además el acto procesal, pero no veo tanta diferencia, digamos, si casi es lo mismo, digamos, si tanto de fondo como de forma, porque anulan la sentencia de igual manera, ¿no? Sí, en ambos casos lo anula, ¿verdad? Dice no, se queda por anulada. Solo que si es de fondo, ¿verdad? Entonces la sala emite la sentencia. Pero en el otro caso, que es de forma, anula la sentencia y se la devuelve al juez que dictó la sentencia para que él sea el que lo corrija. En los dos casos hay anulación. Exactamente, hay anulación en ambos casos. Solo que en uno, ellos mismos corrigen y en el otro lo mandan a que corrija al que hizo la sentencia. Esa es la diferencia. Gracias. Bye.
Bueno, entonces ahí tenemos el trámite, ¿verdad? El trámite efectivamente que se da, ahí también se da una audiencia, ¿verdad? Precisamente en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, se le da el trámite a todo esto. Miremos el 423, aunque de alguna manera ya habíamos leído el 423 en cuanto a esa primera parte después de ser interpuesta, ¿verdad? Interpuesto el recurso remitirá de oficio a las actuaciones al tribunal competente. O sea, se presentan, como ya les dije yo, al juez que dictó la resolución o al juzgado que dictó la resolución, y lo que hace es inmediatamente, ¿verdad?, subirla a la sala y de una vez les avisa que fue interpuesto, ¿verdad?, el recurso de apelación especial, les dice y los emplaza, les señala un lugar para que ellos comparezcan ante esa nueva sala a señalar precisamente, ¿verdad?, fijar si es necesario un nuevo lugar para recibir notificaciones dentro del 5º día siguiente de la notificación. Se recibió tal y tal y tal cosa, se van a elevar las actuaciones, se emplazan las partes para que oportunamente se presentan a ese tribunal a hacer ese trámite. Si hay necesidad de un nuevo abogado defensor de oficio o algo así, de una vez que se haga, porque el acusado lo puede pedir en este caso. Entonces, eso es precisamente lo que indica, ¿verdad?, el 423 en su trámite. O sea, el recurso se interpone ante el tribunal o juez de sentencia, este lo recibe, lo remite de oficio al tribunal competente, ¿verdad?, o a la sala de apelaciones, que es un tribunal porque también son 3 magistrados, se lo envía ahí y obviamente emplaza a las partes para que, habiéndose presentado esa apelación, se presenten ante el juez al que les fue enviado, ¿verdad? O sea, el tribunal que fue enviado, para que ahí empiecen a presentarse y señalar notificaciones, si hay cambio de abogado defensor o todo lo demás. Eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también, ¿verdad?, el desistimiento tácito, ¿verdad? Si no compareciera el recurrente, pues ahí se tendrá precisamente por desistido. Bueno, entonces leamos el 425, por favor. Damián Andrés Gutiérrez. Damián. Sí. Por favor. Decisión previa. Recibidas las actuaciones y vencido el plazo previsto, el tribunal examinará el recurso interpuesto y las adhesiones para ver si cumplen con los requisitos de tiempo, argumentación, fundamentación y protesta. Lo anterior para decidir sobre la admisión formal del recurso. Si lo declara inadmisible, devolverá las actuaciones. Bueno, él revisa si están los requisitos. Si no cumple los requisitos, lo declara inadmisible, porque obviamente no fue presentado con las formalidades establecidas en la ley, que de alguna manera ya leímos. Entonces dice no, ¿verdad? Entonces devolverá las actuaciones y le dice, ¿verdad?, que definitivamente no cumple con los requisitos, entonces realmente no lo admite para su trámite, ¿verdad? Porque el juez ante el que se interpuso no tiene que conocer nada, porque no es juez competente para conocerlo, sino se lo envía al tribunal competente, a la sala de apelaciones. Al leerlo ellos miran que no está bien hecho y no está bien redactado, no tiene la misma forma, entonces se los devuelve, ¿verdad? Y le dice no, que no procede. Eso es lo que pasa. Ahora, si se admitió, obviamente van a ver ustedes que también ahí va a existir un pequeño debate en la sala acerca de esa apelación especial que se presentó. Miremos el 425. No, 26, por favor.
esta licenciada. Emily Hernández. Emily Hernández. No está en línea. Wendell Brandon Varillas Hernández. Artículo 426. Preparación del debate. Admitido el recurso, las actuaciones quedarán por 6 días en la oficina del tribunal para que los interesados puedan examinarlas. Vencido ese plazo, el presidente fijará audiencia para el debate con intervalo no menor de 10 días, notificando a todas las partes. Lea de una vez el 427, por favor. Artículo 427. Debate. La audiencia se celebrará ante el tribunal con las partes que comparezcan. La palabra será concedida primero al abogado del recurrente. Si existieren varios recursos, se conservará el orden previsto. No podrán hablar los abogados de quienes no interpusieron el recurso. No se admitirán réplicas. Quienes intervengan en la discusión podrán dejar en poder del tribunal breves notas escritas sobre sus alegaciones. El acusado será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, en ese caso, se le concederá la palabra en último término. Cuando el recurso fuera interpuesto por él o por su defensor, y éste no compareciere, el tribunal procederá en su reemplazo. Se admitirá que las partes reemplacen su participación en la audiencia por un alegato, presentado antes del día de la audiencia. Bueno, entonces ya ven ustedes que hay un debate ahí en la que las personas o el recurrente se pronuncia y obviamente después se le da la palabra a la otra parte, ¿verdad? Aquí en este caso no hay réplica. Recuérdense que cuando vivimos el alegato de clausura, había oportunidad de réplica. O sea, de que se pronunciara uno, se pronuncia el otro y el otro pide la palabra para argumentar algunas cosas que fueran alegadas por el segundo que expuso. Entonces, aquí no hay réplica. Simplemente se les oye, se les dice, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Sin otras cosas. Ahora, en muchas de estas cosas, en muchas de estas circunstancias, los abogados o muchos reemplazan su participación en la audiencia por un alegato. Es decir, ese alegato es por escrito, ¿verdad? Entonces dice, bueno, que no queremos la audiencia y que yo presento mi escrito para que no haya una audiencia de debate. O sea, se puede cambiar, ¿verdad? Es susceptible a de que el debate no se celebre si con anterioridad o antes de esto, ¿verdad? No comparece, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Presenta un alegato por escrito. Y bajo esa circunstancia es que se da. Claro, puede ser de que uno presenta, una de las partes presenta el alegato por escrito, en tanto que el otro sí quiere mantener la audiencia. El otro ya presentó su alegato, ya dice, ya se celebra la audiencia, pero únicamente expone el que quiere seguir con una audiencia. Entonces ya en su momento, pues el tribunal va a decidir precisamente cómo lo resuelve. Entonces uno puede tiene opción a eso, a no presentarse, no hacer su alegato en la audiencia, sino presentarla por escrito. Y le presenta por escrito, no participa. Si el otro quiere presentarla por escrito, bueno, hay los dos por escrito. Pero si uno sí quiere la audiencia, entonces él tendrá derecho a exponer. Solamente él, no el otro. Bueno, el 428, prueba. Cristian Alejandro Tomás. Cristian Alejandro Tomás. Prueba. Cuando el recurso se base en el defecto del procedimiento y se discuta la forma en que fue llevado a cabo el acto, en contraposición a lo señalado por el acta del debate o por la ausencia o por la sentencia, se podrá ofrecer prueba con este objeto. La prueba se recibirá en la audiencia. Por favor, lea nuevamente eso porque lo leí mal. ¿Ya? Por favor, nuevamente, el 428, por favor. Y por favor, artículo bien porque cambió totalmente la norma. Prueba. Cuando el recurso se base en
un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue llevado a cabo el acto, en contraposición a lo señalado por el acta del debate o por la sentencia. No, y por la sentencia. Aquí lo tengo, o por la sentencia. Aquí la vez tiene que ser en relación por el acta de debate y por la sentencia. Entonces, el código está mal. Sí, hay un error. Contraposición a lo señalado por el acta de debate. Porque recuerden que el acta de debate se escribe detalladamente qué fue lo que se hizo. Y para ver que efectivamente se cumplieran los requisitos. Entonces, en contraposición los lleva al acta de debate y por la sentencia. O sea, tienen que estar en contraposición ambos. Una cosa dice el acta y la sentencia dice otra. Por eso no dice O. Porque si no, ¿cómo vamos a establecer la contraposición si no comparamos una con la otra? ¿Ya? Ya. Bueno. Y por la sentencia se podrá ofrecer prueba con este objeto. La prueba se recibirá en la audiencia, conforme a las reglas que rigen para el juicio en lo pertinente. Bueno, ahí como le digo, por eso es que le llaman un debate, porque obviamente si hay presentación de prueba, si se mira el acta, se hace señalar que ahí en el acta no dice tal cosa, por ejemplo, no se juramentó o no lo omitió, en tanto que la sentencia dice otro aspecto distinto, entonces ahí es precisamente cuando va a ser objeto de prueba, para probar que efectivamente, ¿verdad? Y nuevamente pues vemos la deliberación. Después de eso, el 429, por favor. Ahorita, licencia. Pedro Josué David. Pedro Josué David. Buenas tardes, licenciado. 429, deliberación, votación y pronunciamiento. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar. Si por lo avanzado de la hora o por la importancia y complejidad de las cuestiones planteadas fuere necesario diferir la deliberación y el pronunciamiento, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala y el presidente anunciará ante los comparecientes el día y la hora de la audiencia en la cual se pronunciará la sentencia, fecha que no podrá exceder del plazo de 10 días. La sentencia se pronunciará siempre en la audiencia pública. Bueno, ahí tenemos precisamente cuál es el trámite que efectivamente, ¿verdad? Se le debe dar, cuál es la forma en que esto deba ser trabajado, ¿verdad? En cuanto a la deliberación, votación y el pronunciamiento, ¿verdad? Entonces ahí claramente lo indica, ¿verdad? Como le digo, estos son cómo es el procedimiento, el trámite, cómo es que se debe de dar todos los trámites para dictar la sentencia, para el debate, es decir, qué es lo que se debe hacer por parte del tribunal y obviamente cuál es el derecho que tienen las partes en cuanto a esa audiencia. ¿Verdad? Por favor, la prueba intangible, 430. Valesca Noemí Fajardo. Valesca Noemí Fajardo. No está en línea. Yuli. Artículo 430. Prueba intangible. La sentencia no podrá en ningún caso hacer mérito de la prueba o de los hechos que se declaren probados conforme a las reglas de la sana crítica razonada. Únicamente podrá referirse a ellos para la aplicación de la ley sustantiva o cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida. Es prueba intangible, obviamente, porque se recibió oralmente. Y si el procedimiento en la sentencia o la forma en que se redactó, ellos hicieron una valoración de la prueba, pues obviamente ahí el tribunal no puede definitivamente, porque no tiene, la tangibilidad es que es intangible, porque no tienen cómo establecer si efectivamente eso fue lo que se dio. Se va a basar únicamente en la forma en que fue valorada la prueba y que sirvió para fundamentar.
pero realmente es una prueba intangible porque no van a repetir la declaración del testigo, la declaración de esto o un peritaje. Entonces ahí precisamente no pueden hacer mérito de la prueba o decirles, esa prueba fue mal valorada, esto debería haber sido inocente, o esta fue mal valorada, debería haber sido declarado culpable. No, porque realmente no tienen forma de establecer cómo fue esa prueba o qué fue lo que exactamente dijo precisamente la persona. Por eso es intangible. Esa es la diferencia cuando estamos hablando de juicios orales. Cuando estamos en escritos, pues bueno, están los escritos, está prácticamente ahí, o las declaraciones se hacen en el juzgado y se levanta un acta. Entonces ahí sí son tangibles porque ahí está el acta. Pero en las audiencias orales no sucede eso, no puede suceder eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir precisamente la prueba intangible, ¿verdad? Y ahí dice la decisión propia, por favor, el 431, que dice lo siguiente: si la sentencia acoge el recurso con base en la inobservancia o errónea aplicación o interpretación indebida de un precepto legal, resolverá el caso en definitiva, dictando la sentencia que corresponde. ¿Verdad? Que ese es el caso en que habíamos visto que efectivamente, ¿verdad?, el tribunal dicta la sentencia. ¿Ya? En el 431 reitera lo que habíamos leído con anterioridad, igual que como lo ratifica el anterior, y que dice decisión propia. Si la sentencia acoge el recurso con base en la inobservancia o errónea aplicación, interpretación indebida de un precepto legal, resolverá el caso en definitiva, dictando la sentencia, ¿verdad?, que corresponde. Ahora bien, el reenvío 432. Si la sentencia se funda en la inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituye un defecto del procedimiento, o sea, de forma, anulará total o parcialmente la decisión recurrida y ordenará la renovación del trámite por el tribunal competente desde el momento que corresponda. Al acumulada la sentencia, no podrán actuar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo. Entonces, cuando hablamos de reenvío, se los devuelve para que de alguna manera se vuelva a repetir el juicio. En aquel caso, ellos dictan la sentencia. Pero cuando está el reenvío, ¿verdad?, se funde en observancia o por una aplicación de la ley, un defecto de procedimiento, anulará total o parcialmente y ordenará la renovación del trámite por el tribunal competente desde el momento que corresponda. Anulada la sentencia, no podrán actar los jueces que intervinieron en su pronunciamiento para un nuevo fallo. O sea, van a ser jueces distintos los que van a actuar porque ya ellos juzgaron, ¿verdad? Ya prejuzgaron y por lo tanto no le puede mandar al mismo juzgado. No lo puede hacer con el mismo juzgado. En ese sentido, pues van a hacer un nuevo tribunal, el que va a conocer el caso y en su momento, pues ya repite. Yo ya tuve un caso en que anularon precisamente ese fallo, lo devolvieron, fíjense ustedes, se dictó nueva sentencia, volvimos a alegar, anularon nuevamente los jueces, la sala anuló nuevamente la sentencia y volvieron a ordenar que se iniciara nuevamente eso. Pero ahí ya logramos evitarlo porque llegamos a un acuerdo también con el Ministerio Público para evitar un tercer juicio. Porque ya le digo, ya era mucho. Es más, ¿verdad? Prácticamente, como ellos tenían prisión preventiva, automáticamente, con los plazos que se dieron, ya ellos incluso habrían ya cumplido con la pena mínima que tenía ese delito. Fíjense ustedes. Es decir, ya se habían cumplido, era como habíamos pasado discutiendo este caso casi 3 años. Y la pena para ese delito también me parece que eran como de 2 o 3. Entonces, si ya se cumplió la pena, ¿para qué vamos a abrir un nuevo caso si prácticamente en la prisión preventiva ya cumplieron la condena?
¿no? Y entonces llegamos a un arreglo precisamente respecto a eso y ya no se celebró el nuevo porque ya le digo, 2 juicios sobre lo mismo, qué aburrido, ¿eh? Qué problema, ¿verdad? Para también empezar las mismas cosas. Entonces ahí tenemos el 433, defectos no esenciales. Cuando son esenciales, pues se corrigen automáticamente, ¿verdad? Bueno, leamos lo 433. Lo voy a poner a que lo leyeran ustedes porque realmente no es difícil entender qué es lo que está ahí regulando. Pero para que no quede así. 433 y 434, por favor. Catherine Fernanda Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 433. Defectos no esenciales. Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución recurrida que no influyan en su parte resolutiva deberán ser corregidos aunque no provoquen su anulación. De la misma manera, serán corregidos los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o de las medidas de seguridad y corrección. Artículo 434. Medidas de coerción y libertad del acusado. Durante el trámite del recurso, corresponde al tribunal la aplicación de todas las reglas que regulan la libertad del acusado. Por favor, lea nuevamente, porque está mal por ahí. Empiece nuevamente, 434, por favor. Está bien. Durante el trámite del recurso, corresponde al tribunal la aplicación de todas las reglas. No dice ahí correspondiente. Corresponde. Es que ahí dice trámite del recurso correspondiente al tribunal de la aplicación de toda. El mío está diferente, licenciado. Sí, eso estaba pensando precisamente. Aquí el que tengo dice, durante el trámite del recurso correspondiente al tribunal, la aplicación de todas las reglas que regulan la libertad del acusado. Ok. Durante el trámite del recurso correspondiente. Corresponde al tribunal. Eso está bien. Yo lo tengo mal. Corresponde al tribunal de la apreciación. Ya lo comparé y sí está mal. Pero la aplicación de todas las reglas que regulan la libertad del acusado. Y el tribunal ordenará inmediatamente la libertad del acusado cuando por efecto de su decisión deba de cesar la detención. Bueno, eso es en cuanto a la sentencia, que es lo que debe contener. Y obviamente, ¿verdad? Ahí tenemos precisamente en este caso, en los procedimientos específicos que se hacen, eso sí, obviamente lo pueden leer, ¿verdad? 435 y 436, y obviamente tenemos el tema de la casación, ¿verdad? Que ese es otro trámite, como le digo, que prácticamente es una sentencia con más formalidades, solo que esto va, como dije ya, a lo que es la Corte Suprema. Aquel lo ve la Sala de Apelaciones y esto llega, ¿verdad?, a lo que es la Corte Suprema de Justicia, precisamente a la Cámara Penal. Entonces, bueno, por favor, el 437, que alguien lo lea. Vamos a ver. Enli Anabel Marroquín Toledo. Enli. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 437. Procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos por la sala de apelaciones que resuelvan. 1. Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia o cuando el debate se haya dividido contra las resoluciones que integran la sentencia. 2. Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia. 3. Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en casos de procedimiento abreviado.
4. Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal. Bueno, ahí es lo que procede la casación, no solamente en contra de las resoluciones que se dictaron, ¿verdad? Después de la apelación especial, ¿verdad? O cuando se hayan dividido, sino que esos son todos los motivos por los cuales se puede presentar la casación, ¿verdad? Los recursos de apelación con las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en los casos de procedimiento abreviado. O sea, se interpone la apelación, ¿verdad?, en contra del juez de instancia que dictó la sentencia en un procedimiento abreviado, y esa sentencia lo que procede es la casación. Eso es lo que se va a aplicar. Quiero ver si han entendido realmente el primero, si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado, en el cual dice los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia cuando el debate se haya dividido, ¿verdad?, contra las resoluciones que integran la sentencia. ¿Qué quiere decir esa frase? O cuando el debate se haya dividido. Ahorita, licenciado. No, si alguien que voluntariamente quiera. Juan Carlos Godínez. Juan Carlos Godínez. Sí, licenciado, ¿me escucha? A ver, la interpretación del numeral 1. El numeral 1, los recursos de apelación. O cuando el debate se haya dividido contra las resoluciones que integran la sentencia. ¿A qué se refiere eso? La fue literal, creo que fue lo que me gustó leer la vez pasada, pero no me acuerdo, licenciado. ¿Alguien se acuerda? Hablamos de la cesura o división del debate. ¿Se recuerdan que al principio, que antes de iniciar se podía solicitar la cesura o la división para que en uno se alegue la culpabilidad y el otro se alegue la sentencia? O sea, la sentencia o la medida de seguridad aplicable. Como hay una división, ¿verdad?, en que se resuelve lo primero, si la persona es culpable, se dicta la sentencia y después se inicia el procedimiento para recibir las pruebas referentes a la pena que debe aplicarse o medida de seguridad, reciben las pruebas y obviamente se resuelven un auto y se incorporan a la sentencia. ¿Se recuerdan? A esto es lo que se refiere precisamente, a la división. Por favor, recuérdense de esas cosas que hablamos, ¿verdad? Porque después se les escapa, se les olvida, se pregunta en el examen y no la responden bien, y lo que siempre comentan o dicen es que el IC me hizo perder el examen, ¿verdad? Eso es lo que manifiestan ustedes. Siempre el culpable es uno de que hayan perdido, no ustedes, porque no estudiaron o no se fijaron bien en la pregunta o no se acordaban de esto que habíamos hablado. Entonces dicen, ay, es que el IC me hizo perder. Y llegan a uno, mire, Lick, usted me hizo perder el examen, que no sé qué, solo me puso tanto, dice. Pero uno es el culpable, uno es el que les hizo perder. Bueno. Perdón, licenciado. ¿Sí? ¿Podría repetir? Fíjese que yo no estuve en la clase donde usted explicó eso, pero ahorita no me quedó muy claro. ¿Usted lo puede repetir, por favor? No, ya lo dije varias veces y ahorita ya no. No. ¿Para qué? ¿Por qué no viene a clases? ¿Se va a pasear usted o no sé? Eso lo tenemos que ver precisamente cuando se da las situaciones previas en el juicio o debate, ¿verdad? En el procedimiento precisamente, ¿verdad? En un primer momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se da precisamente? O se solicita esa cesura o división del debate, ¿verdad? Que es el artículo 349.
Ah, no, pero disculpe, no está en el 349. El 353. El 353. Cristian Alejandro Tomás. Que lo lea la que no llegó a clases, para que haga algo. Algo bueno. Ay, perdone, licenciado, pero tampoco lo voy a poder leer, es que ando en el Ix. Ay, ¿yo qué culpa Disculpe. tengo? ¿Qué culpa tengo? Disculpe, no Después traigo dicen que eran puntos por código, asistencias virtuales. Cristian Alejandro Tomás. No, dejémoslo así. La que dice que no había ido y que no había sabía, pero todos los demás sí lo tienen, ¿verdad? Bueno. Y debería darlo por entendido. Se da por conocido, se por resuelto el tema y ya, sigamos, ¿verdad? Ahí está lo relativo a los interponentes, ¿verdad? Podrá ser interpuesto por las partes, la casación. Está dado interés de la ley y la justicia, ¿verdad? En esos motivos. Puede ser también de forma de fondo, igual como lo vimos también en la apelación especial. Yo le digo, al final la casación no varía en mayor cosa. Es igual como presentar una apelación especial, solo que cambia la denominación. Y obviamente se refiere a esa sentencia que resolvió. Miremos el 440, que son los recursos de casación de forma. Recurso de casación de forma, porque también tenemos recurso de casación de forma o también de fondo, igual que se hace en la apelación especial. Por favor, el 440. Cristian Alejandro Tomás Aguilar. Recurso de casación de forma. El recurso de casación de forma procede únicamente en los siguientes casos. Numeral 1. Cuando la sentencia no resolvió todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada o que estaban contenidos en las alegaciones del defensor. 2. Si la sentencia no expresó de manera concluyente los hechos que el juzgador tuvo como probados y los fundamentos de la sana crítica que se tuvieron en cuenta. 3. Cuando es manifiesta la contradicción entre dos o más hechos que se tienen por comprobados en la misma resolución. 4. Cuando la resolución se refiere a un hecho punible distinto del que se atribuyera al acusado. 5. Cuando en el fallo del tribunal de sentencia o de la sala de apelación ha existido incompetencia por razón de la materia que no haya sido advertida. 6. Si en la sentencia no se han cumplido los requisitos formales para su validez. Bueno, ahí tenemos los motivos en cuanto a la forma, ¿verdad? En cuanto a que se violentaron normas de carácter procesal. Cuando son por motivo de fondo, está el 441. Cristian Alejandro, ya estuvimos, ¿verdad? Ahorita, licencia, vamos a ver que algunos quieren participar ahí. Marlene y Sofía Girón Morales. Sí, licenciada. Artículo 441. Recurso de casación de fondo. Solo procede el recurso de casación de fondo en los siguientes casos. Número 1, cuando en la resolución recorrida se incurrió en error de derecho al tipificar los hechos como delictuosos, no siéndolo. Número 2, cuando siendo delictuosos los hechos se incurrió en error de derecho en su tipificación. Si la sentencia es condenatoria, no obstante existir una circunstancia eximente de responsabilidad o un motivo fundado para disponer el sobreseimiento definitivo. Número 4. Si la sentencia tiene por acreditado un hecho decisivo para absolver, condenar, atenuar o agravar la pena, sin que se haya tenido por probado tal hecho en el tribunal de sentencia. Número 5. Si la resolución viola un precepto constitucional o legal por errónea interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación.
cuando dicha violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto. Bueno, entonces en eso son los motivos de fondo y de forma. El tribunal, pues el 442 tiene limitado. Únicamente dice conocerá el 442 los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida. Está sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el tribunal de sentencia y solamente en los casos que advierta violación de una norma constitucional o legal podrá disponer la anulación y el reenvío para la corrección debida, ¿verdad? Aquí está el plazo, ¿verdad? El plazo. El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días. En la apelación eran 10 y aquí tenemos 15 días de notificada la resolución que lo motiva, con expresión de los fundamentos legales que lo autorizan. Solo se tendrá por debidamente fundado cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos e incisos que autoricen, ¿verdad?, el recurso, indicando si es motivo de forma o de fondo. Asimismo, los artículos e incisos que se consideren violados de las leyes respectivas. El recurso también podrá ser presentado dentro del plazo indicado al tribunal que ha emitido la resolución, quien lo elevará de inmediato a la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos, ¿verdad? Si el escrito cumple con todos los requisitos, ¿verdad?, mencionados, la Corte Suprema declarará la admisibilidad y pedirá los autos y se dará día y hora para la vista. Nuevamente, hay una vista, ¿verdad?, que se puede hacer para que presenten sus alegatos. Hay una vista pública. La vista pública será con citación de las partes. El acusado podrá nombrar un defensor específico para que comparezca. En la audiencia se leerá la parte conducente de la sentencia o auto recurrido y los votos disidentes y se procederá la palabra por su orden al recurrente, ¿verdad? Se concederá la palabra, debería decir ahí, y se concederá la palabra por su orden al recurrente y a las otras partes. En cualquier caso podrá presentar sus alegaciones por escrito, el tribunal resolverá dentro de 15 días. Si alguien tiene ahí y se procederá la palabra, está mal, pues que mi código que tengo aquí parece que no está muy bueno, el código que tengo a la mano, y porque no es la palabra se procederá a la palabra, sino concederá. Si alguien tiene también ese error, por favor, enmendarlo, ¿verdad? Componerlo ahí, porque no es procederá, sino que concederá. Y esto es la cosa. La sentencia de casación o reenvío, nuevamente dice, si el 447, si el recurso de casación fuere de fondo y se declara procedente, el tribunal cesará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina aplicables. Ellos resuelven. Si la casación, sentencia de casación, reenvío. Si el recurso fuere de forma, será reenvío al tribunal que corresponda para que emita nueva resolución sin los vicios apuntados. Es lo mismo, ¿va? En algunos casos, ¿verdad? Si es de fondo, obviamente, ellos mismos resuelven. Pero si es de forma, se los devuelven para que ellos resuelvan la situación. Cuando por efecto de la casación, dice el 449, deba de cesar la prisión del acusado, se ordenará inmediatamente su libertad. Si en la casación se determina que sí están fundados los errores y que debió hacer una sentencia absolutoria, inmediatamente la libertad. También puede proceder el desistimiento, ¿verdad? El desistimiento, que ya habíamos visto otras cosas, y simples errores. Los simples errores en la fundamentación de la resolución recurrida y las erróneas indicaciones de los textos legales, cuando no tengan influencia decisiva, no serán motivos de casación, pero deberán ser corregidos, así como rectificado cualquier error en la computación de la pena por el Tribunal de Casación. Recurso de formalidades. En los casos de aplicación de la pena de muerte, el recurso podrá interponerse sin formalidad alguna, por escrito,
telegráficamente y el tribunal queda obligado a analizar la sentencia recurrida en cualquiera de los casos en que el recurso es admisible. Dentro de los 15 días siguientes, el interponente podrá explicar por escrito los motivos del recurso. Entonces, ya vieron, cuando es en caso de aplicación de la pena de muerte, no se interpone la casación sin ninguna formalidad para considerar si es aplicable o no la pena de muerte. El recurso podrá interponerse sin formalidad alguna, por escrito o telegráficamente, imagínense. Y el tribunal queda obligado a analizar la sentencia. O sea, no hay mucha formalidad y requisito cuando se trate de la pena de muerte. Esto es la cosa. Entonces, ahí tenemos la casación y obviamente, ¿verdad? Aquí termina prácticamente estos recursos. Como le digo, yo aquí en el Código Procesal Penal existe la revisión, existe en todos los países esta revisión, ¿verdad? Revisión, que es un recurso, para mí es una acción de revisión, porque se supone, ¿verdad?, que la sentencia ya fue ejecutoriada. Incluso ya se está cumpliendo la pena, pero la acción de revisión se puede presentar precisamente en cualquier momento. Eso es la diferencia y lo especial, que realmente la sentencia ejecutoriada o definitiva, ¿verdad?, supuestamente o formalmente hemos dicho o se ha enseñado que esa resolución definitiva ejecutoriada ya no se puede abrir o reabrir el caso, pero en penal sí se puede. Miremos el 453 en cuanto a la revisión. Ahorita, licenciado. José Pablo Campos. Artículo 453. Objeto. La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos, o de aquel a quien se le hubiere impuesto una medida de seguridad y corrección. Como ven, obviamente, que la dictadura aún en casación solo procede en favor del condenado. Esa es la condición para la acción de revisión. O sea, el Ministerio Público, para una cuestión más grave, no puede o no tiene, no está legitimado, no tiene autorización para presentarla. Prácticamente solo lo puede presentar precisamente el condenado. Entonces, hay dos cosas muy particulares en esta acción. Uno, ¿verdad?, que prácticamente para nosotros la sentencia penal ejecutoriada dictada por el tribunal o aún en la casación se puede ser sujeto a una revisión. Solo en ese caso se puede dictar la revisión. Y solo puede ser presentada por el condenado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que solo él puede hacerlo? Sí. Piénselo detenidamente, analicen. Es algo que ya hemos mencionado también. Y quiero ver si le han puesto atención a eso que dijimos en la clase anterior. Todos en silencio. Nadie dice nada.
Un minuto de silencio por el examen final. Exactamente. Entonces, analícenlo y será pregunta de examen final. Ahí, por favor, Londi, ahí te recordás, vamos a elaborar el examen y vamos a hacer esa pregunta por ahí. Para que lo piensen bien detenidamente. Tomamos nota, licenciado. Aunque ya lo habíamos dicho. Bueno, el 454, por favor. Facultad de impugnar. Marcos David Larios Contreras. Marcos David. Sí, licenciada. Artículo 454. Facultad de impugnar. Podrán promover la revisión en favor del condenado. 1. El propio condenado o a quien se le hubiera aplicado una medida de seguridad y corrección, aun cuando hubiera sido ejecutada total o parcialmente. Si es incapaz, sus representantes legales y si ha fallecido, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos. 2. El Ministerio Público. 3. El juez de ejecución en el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna. Bueno, mire quiénes están facultadas para impugnar. Y si ustedes leen el primer inciso, ¿ah? Algo muy importante. Algo muy importante que dice el numeral 1. Léanlo así detenidamente. ¿Qué es lo que miran ustedes ahí de raro o extraño en cuanto a la interposición del recurso en ese numeral 1? Para que se vuelvan bastante críticos y empiecen a leer así detenidamente. Y capaz, y si ha fallecido su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, pues bien. Y si ha fallecido. Bueno, sí, si ha fallecido, exacto. Si haya fallecido, no la forma que lo leyó. Leerlo también deben saber leerlo, ¿verdad? Porque la forma en que se leyó, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Y si ha fallecido su cónyuge. No es si ha fallecido su cónyuge. Por eso no va a interponer una recepción, una revisión, porque su cónyuge murió. ¿Ah? Quiere decir, si él o la persona, ¿verdad?, ya falleció, a la persona contra la cual se dictó la sentencia, y esta ya está muerta, entonces lo puede presentar su cónyuge. Es cónyuge, recuerda, no es cónyuge, sino que es cónyuge, cónyuge. Sus ascendientes, descendientes o hermanos. O sea que estas personas pueden presentar la acción de revisión o la revisión, no obstante que la persona ya falleció. Licenciado, pero en este caso, entonces, el único objeto sería de limpiar el nombre de la persona fallecida. Resguardar la dignidad. Sí, y esto, como le digo, no es así, así es como está regulado en nuestro código, pero también, y los casos concretos, también en Estados Unidos también tiene la misma acción. Gente que le ha sido aplicada la pena de muerte, someten a una acción de revisión y se dan cuenta que obviamente la sentencia dictada o el caso estuvo también motivado por razones precisamente de discriminación, a veces racial. Incluso la pena, como le digo, ya cumplió, ya se fue cumplida, la persona está ejecutada y ellos, para limpiar el nombre, su nombre de la familia, presentan el recurso, y no han sido los pocos errores judiciales
que se han dado en los Estados Unidos, imagínense, sobre todo, como le digo, y son más significativos los casos que se han dado cuando la pena de muerte se ha aplicado, obviamente por cuestiones de discriminación, sobre todo a los negros. Incluso hubo casos en que se ha condenado o se condenó con anterioridad a pena de muerte a niños de 8 y 9 años. Y que la familia después accionó y se dieron cuenta que efectivamente habían errores judiciales en los cuales, claro, lo que correspondió de posteriormente a eso, bueno, en Estados Unidos tienen una facilidad y son muy materialistas como para ponerle una pena así bastante fuerte, ¿verdad? Fuerte, es decir, una indemnización de millones de quetzales. Precisamente para contrarrestar a la familia. Eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Ahí tienen derecho a ser indemnizados. Yo sé que alguien está levantando la mano, tal cosa, yo sé que ya nos pasamos de tiempo, pero para terminar, es importante que ustedes se lean lo relativo a la revisión y a los procedimientos específicos. Por favor, leerse algo, todo eso. Entonces, como ven, también el otro tema a discutir es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público también puede presentar, que también ya lo analizamos. Entonces, y también hasta el juez de ejecución, fíjese usted, puede interponer la acción de revisión. En todo caso, para favorecer a la persona sindicada, para lograr esa, como le dice, la objetividad por parte del Ministerio Público. Y el juez de ejecución, porque él no tuvo nada que ver en el proceso penal, sino simplemente lo que quiere es la aplicación de una ley más benigna y que eso está regulado en el Código Penal en cuanto a la aplicación de la pena, que aún y cuando se esté cumpliendo la condena, ¿verdad? Puede todavía alegarse la retroactividad de una ley. Eso precisamente, ¿verdad? Cuando están viendo ustedes en el Código Penal lo relativo a la extraactividad de la ley, en el artículo 2 del Código Penal, ahí pueden encontrar también esa circunstancia. Y entonces ahí ven ustedes que cómo se va a hacer a través de la revisión, ¿verdad? Lean la extractividad y el medio por el cual se puede lograr esta aplicación de la ley, la extractividad de la ley, es a través de la acción de revisión. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia y discúlpenme que me haya excedido en tiempo. Lean estas cosas que también de alguna manera van a ser valoradas en el examen y obviamente, lamentablemente, pues nos tocó el último día virtual. Si no, hubiéramos estado celebrando de diferente manera el último día de clases. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Entonces, pasen buena tarde. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este semestre y nos seguiremos viendo por ahí por la facultad. Se cuidan. Muchas gracias. Mucho gusto conocerlos. Gusto haberlos conocido. Y nos vemos, obviamente, presencialmente en el examen. Gracias, licenciado. Bueno, pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Apúrese.